El área de Mesoamérica es un territorio en el que distintas e importantes culturas tuvieron su origen, apogeo y caída. Y cada una desarrolló avances tecnológicos, arquitectura y una cosmovisión única. Hasta la fecha, estos importantes legados continúan sorprendiéndonos a través de los hallazgos que podemos encontrar en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Yo soy Alexia y hoy ante todo los invito a que juntos me acompañen para seguir descubriendo todo lo que tienen estas culturas para enseñarnos. No se muevan de sus lugares porque estamos a punto de comenzar. La Sala Mexica del museo resguarda la colección más importante perteneciente a la cultura azteca, una de las civilizaciones mesoamericanas que más influencia tuvo durante la época prehispánica. A través de estos objetos podemos tener un acercamiento a la vida de nuestros ancestros, conocer cómo eran sus costumbres, su cosmogonía y sus tradiciones. Para el visitante lo que es muy interesante es desde la entrada, desde que sale él del vestíbulo a la explanada del museo, lo que puede observar él es la vinculación que hay entre el estanque de agua y la entrada a la Sala Mexica. Esto nos recuerda que la Ciudad de México Tenochtitlán fue fundada por los mexicas en medio del lago de Texcoco. Es por eso que la ambientación está de acuerdo a lo que vamos a ver en el interior de la sala. Las piezas empezaron a coleccionarse, a juntarse para este museo a partir de los hallazgos de 1790, cuando se estaba remodelando la Plaza Mayor de la Nueva España, era la capital de la Nueva España. Era un lugar bastante sucio y desagradable y el virrey Revillagigedo decide hacer obras para remodelar la ciudad y darle otra categoría. Cuando se estaban haciendo las obras en el Zócalo, en lo que es ahora la plancha del Zócalo, en 1790 encontraron a la Coatlicue en el ángulo sureste del Zócalo. La Coatlicue fue encontrada el 13 de agosto de 1790 y pocos meses después, en diciembre, se encontró la Piedra del Sol. A partir de entonces podemos decir que estos descubrimientos, más las exploraciones que se estaban llevando a cabo en Palenque, Xochicalco, el Tajín, dieron los inicios de la arqueología mexicana. Es muy importante para todos nosotros esa fecha. Empieza el interés por coleccionar las piezas y por empezarlas a mostrar al público. Entonces tenemos que las primeras piezas que tenemos aquí son a partir de 1790. Y sobre todo en las exploraciones arqueológicas de los siglos XX, XXI, con donaciones, con los trabajos del metro fueron importantes, y la cantidad de rescates arqueológicos que hay durante las obras que se hacen tanto en la ciudad como en otros lugares de la cuenca. Esta piedra recibió por mucho tiempo el nombre de calendario azteca. Muchas personas piensan que funcionaba como un calendario, pero no es así. Es una piedra conmemorativa solar. De hecho, hay la hipótesis de que ellos lo que iban a esculpir era un gran cilindro como la piedra de Tizoc. Sin embargo, en un momento dado, esta piedra se rompió y en el canto podemos ver una franja celeste en la que se reconocen el símbolo de Venus y algunas estrellas. Es una obra maestra y además condensa mucho del pensamiento mexica con respecto al origen del tiempo, al origen de la era que ellos vivían. Por eso en el centro podemos ver la imagen del dios solar, Tonatiuh, y está rodeado por una especie de aspa de 4 secciones, que es el símbolo de Nahui-Olin, de 4 movimientos. Aquí en el centro de la piedra se representa el origen del quinto sol, el origen de la civilización mexica.
Ellos pensaban que antes de ellos había habido 4 eras, por eso es que estoy hablando del quinto sol. Esas 4 eras se representan en cada una de las aspas. Alrededor de este centro hay un círculo en el que se muestran los 20 días. Ellos no tenían meses como nosotros, pero su cuenta era de 20 días y volvía a empezar. Cada uno de estos días recibía un nombre específico que podía corresponder a un animal o a una cosa, ¿no? Alrededor de esta tenemos otra banda en la que vemos un símbolo que son 5 puntos, 4 en cada esquina y 1 en el centro. Eso es un quincunce, es el símbolo de la turquesa. La turquesa es también símbolo del año. Si se cuentan estos símbolos, incluyendo los que estarían abajo de los rayos solares, que están también labrados en la piedra, tendríamos 52 años, que eran el siglo azteca. Cada 52 años para ellos empezaba una nueva era, un nuevo siglo. Es uno de los monumentos más importantes que se exhiben en esta sala. Este gran monumento tiene cuerpo de mujer. Podemos ver sus senos. Es una mujer mutilada. En lugar de su cabeza tiene 2 cabezas de serpientes que representan chorros de sangre, al igual que sus manos. Sus manos fueron cortadas y salen chorros de sangre en forma de cabezas de serpiente. Se le llama Coatlicue porque su falda es de serpientes, y Coatlicue en náhuatl quiere decir la de la falda de serpientes. Entonces podemos ver la gran profusión de serpientes que hay en esta escultura, que representa el gran simbolismo que tenían en su pensamiento los mexicas. Las patas son de animal depredador, entre águila y jaguar. Es un monumento muy impresionante que representa muchos aspectos de la cultura náhuatl. Esta pieza representa la cabeza de la diosa lunar Coyolxauhqui. Coyolxauhqui era la hermana del dios tribal de los mexicas, que era Huitzilopochtli, el dios del sol mexica. Aquí vemos a la diosa Coyolxauhqui muerta, sus ojos están cerrados, medio cerrados. Tiene un tocado muy hermoso de plumas a manera de flor y pequeños plumones en su pelo. Algo muy importante es que en sus mejillas tiene labrados unos cascabeles. Eso es su nombre, porque Coyolxauhqui quiere decir la que está decorada con cascabeles. Cuenta la leyenda, estando Coatlicue en lo alto del cerro del Coatepec, estaba barriendo y cayó un pequeño plumón del cielo. Ella guardó el plumón en su regazo y se embarazó inmediatamente. Entonces una de sus hijas, Coyolxauhqui, juntó a todos sus hermanos, que eran los 400 guerreros del sur, y pues los asusó para que fueran a matar a su madre. Entonces se arman todos y van al cerro del Coatepec, pero ya Huitzilopochtli, en el vientre de Coatlicue, le habla y le dice: tú no te preocupes, madre, yo sé lo que tengo que hacer. Coyolxauhqui era la capitana de todos sus hermanos, que eran las estrellas del sur. Ella representa la luna. Venían caminando hacia el cerro del Coatepec, y cuando llegan a la cumbre del cerro, nace el dios Huitzilopochtli ya como un adulto vestido de guerrero, y empieza a luchar contra todos sus hermanos. Los mata y a su hermana la decapita. La cabeza queda en lo alto del cerro y su cuerpo va rodando a las faldas del cerro. Este mito se actuaba cada año en el Templo Mayor de Tenochtitlan. Es por eso que vemos el gran monolito de la Coyolxauhqui en la plataforma donde yace muerta. Se supone que esta escultura estaba en lo alto del Templo Mayor, dentro del templo de Huitzilopochtli, y en la parte de abajo estaría su cuerpo. Lo que es importante también es que la mata con una serpiente de fuego que se llama la Xucoatl. Digamos que este grupo de 4 piezas se cierra con la cabeza de una gran serpiente de fuego, que es la Xucoatl. En el área donde actualmente se encuentra el estado de Oaxaca, se establecieron importantes grupos prehispánicos que desarrollaron una identidad singular y distintos idiomas.
Entre ellos destacan las culturas mixteca y zapoteca que dominaron la región en materia económica, política y cultural. Le hemos puesto a la sala Culturas de Oaxaca porque es lo que la gente identifica como el estado actual. Realmente aquí se desarrollaron 15 grupos étnicos diferentes que fueron, digamos, dominados por dos grupos que son zapotecos y mixtecos, los dominantes económica, política y culturalmente, pero realmente son 15 grupos con sus idiomas e identidades. Le llamamos Sala de las Culturas de Oaxaca para que nuestra gente actual, la que visita normalmente nuestro museo, se ubique en el estado que nosotros conocemos con tal nombre, pero en época prehispánica el territorio de las antiguas culturas que ahora conforman Oaxaca tomaba el sur de Puebla y el este de Guerrero. Monte Albán se funda en 500 a.C., pero ya trae una historia de 1200, 1500 años antes de San José Mogote. O sea que ya traen toda una estructura de poder económico, político, social, cultural cuando se funda Monte Albán. Aquí manifiestan todavía de manera más fuerte ese poder a través de lápidas de guerreros en los que están mostrando el dominio y el control que tienen primero sobre el valle y después se alejarán a regiones más lejanas. Este edificio es realmente un edificio de guerreros sacrificados que en su momento fueron caciques de ciertas regiones y que Monte Albán los conquistó y hizo una especie de propaganda de poder en estos muros, mostrándonos a los personajes que representan a estos señoríos sometidos, muertos, mutilados de genitales, con las extremidades rotas. Las posiciones son específicamente de miembros que están rotos, no están bailando, no son danzantes, son guerreros, sacrificados, gobernantes de algún señorío sometido por el estado de Monte Albán. Las urnas en la cultura de los Benizá, que es como se llaman realmente, zapotecos, fue un nombre que recibieron después de parte de los mexicas. Es que aparecen generalmente en entierros. Yo prefiero llamarlas vasijas efigie. Algunas sí tuvieron cosas, se usaron como receptáculos, fueron depositarios de algo. Sabemos que tuvieron algo de comida porque quedan restos orgánicos que se han anonimizado y sabemos que eran alimento. Otras tienen navajillas de obsidiana, otras tienen caracoles, otras tienen cuentas y otras no tienen nada. Las urnas no nada más son unas vasijas bellas, nos permiten ver tipo físico, vestimenta, rasgos específicos de formaciones, mutilación dentaria, el uso de las orejeras, etc. Son muy interesantes porque nos muestran más allá que una vasija. Los mixtecos son un grupo especialmente guerreros, están identificados como grandes guerreros y contrasta mucho porque son un grupo de una gran sensibilidad artística. Lo vemos, por ejemplo, en el trabajo de la greca que usan en su edificio, que es un trabajo realmente detallado. Lo vemos en los códices, que son principalmente el mayor número de códices que podemos contar ahora, son mixtecos y son unos documentos que son verdaderos libros de historia, tienen genealogía, tienen batallas, nos muestran cómo eran sus casas, sus palacios, sus ceremonias, cómo se vestían. Podemos observar todo el estilo de vida, la deidad, las ceremonias, todo. Los códices son verdaderos libros. Son también los grandes orfebres de Mesoamérica. Sus objetos, aunque la influencia nos viene de Centro y Sudamérica, se distinguen inmediatamente por el tipo de aleación y por características muy especiales que ponen en sus objetos. Son también los grandes hacedores de una de las cerámicas más bellas
que tenemos en el México prehispánico, que son las cerámicas polícromas y en especial las cerámicas tipo códice. Y se llaman así porque tienen el mismo elemento pictórico que ellos usan en los códices, personajes, elementos simbólicos, etc. Y también el preciosismo que manejan al labrar con una delicadeza increíble en huesos tanto de jaguar, huesos largos de jaguar, como algunos huesos humanos, en los que graban escenas completas, todas ellas míticas. Incluso el mixteco actual sigue teniendo una sensibilidad especial. Nuestro pasado prehispánico alberga una riqueza cultural impresionante, y las civilizaciones que se desarrollaron en el occidente del territorio nacional no son la excepción. Estos grupos conformaron una tradición propia que destaca por sus complejos procesos funerarios, principalmente por las tumbas de Tiro y por ser de los primeros en trabajar la metalurgia en Mesoamérica, como lo revelan algunos vestigios. En el occidente de México habitaron una diversidad de culturas desde épocas muy tempranas hasta la llegada de los españoles. Culturas tan complejas como el opeño, capacha, una tradición importante de tumbas de Tiro y los tan conocidos tarascos. Vamos a empezar con las culturas más tempranas. Empezamos con el opeño y capacha. Capacha es importante no solo por ser una de las primeras culturas sedentarias en el occidente de México, sino porque mantiene interacciones importantes con el centro de México y algo importante también del occidente de México con culturas de Sudamérica. Desde estas épocas tan tempranas, estamos hablando del 1000 a.C., a lo largo de toda la historia del occidente de México vamos a encontrar estas interacciones paulatinas. Vamos a ver una tradición muy importante en el occidente de México, que es la tradición de tumbas de Tiro. Son tumbas cavadas en el subsuelo. Encontramos tiros pequeños de 1 metro, 2 metros, hasta tiros enormes que alcanzan hasta los 19 metros. Y en el fondo encontramos las cámaras donde eran depositados sus entierros, sus amigos, sus familiares, y en torno a estas sepulturas depositaban una serie de ofrendas, desde vasijas, conjuntos de figurillas, desde diferentes tamaños. Es una tradición que se extiende principalmente en Colima, en Jalisco y en Nayarit. A través de estas figurillas conocemos muchos aspectos, familias, el papá, la mamá, jugando con los hijos. Encontramos una diversidad de representaciones femeninas, desde mujeres embarazadas, mujeres dando a luz, mujeres en los trabajos domésticos. Es muy claro en las figurillas del occidente de México los roles sociales, aquellos aspectos hechos por los hombres y aquellos aspectos que realizaban las mujeres. Hay figurillas muy pequeñas y encontramos figuras más grandes que ya podemos considerar las esculturas. La gente del occidente de México fueron también excelentes escultores en cerámica, elaboraron grandes piezas huecas con estas representaciones tanto femeninas como masculinas en sus diferentes actividades. Los artesanos, la gente plasmó de una manera magistral en estas figuras masculinas y femeninas aspectos tan particulares. Podemos ver emociones, sensaciones en la plástica de cómo nos presentan sus ademanes, sus actitudes, son realmente sensacionales. Dentro de esta tradición de tumbas de Tiro, particularmente en Colima, encontramos unas figurillas muy especiales, que son estas figurillas que representan animales, de manera especial perros. Los conocemos como los perros de Colima. A través de estos perritos conocemos mucho del pensamiento y de lo que representan al interior de estas cámaras. Ya en época mexica, el perro es muy importante porque en este trayecto de acompañar al muerto a través de los distintos niveles hacia el más allá, hacia el inframundo, el perro es una figura muy importante. Son esculturas huecas y son en realidad vasijas zoomorfas. Tienen una vertedera
o sea que pudieron haber colocado algo al interior de ella. A través de estas figurillas zoomorfas y de otras figurillas antropomorfas conocemos diversos aspectos de su cosmovisión, de sus rituales. Por ejemplo, hay vasijas que representan figuras de vegetales como calabazas, frutos, el famoso peyote también representado en estas vasijas. En el occidente de México hay una tradición arquitectónica importante que es la tradición Teuchitlán. La tradición Teuchitlán son casas rectangulares como las que vemos en estas maquetas, pero que fueron dispuestas en torno a patios circulares. Hay algunas interpretaciones sobre su misma cosmovisión, cómo están viendo todo esto en torno a un centro. Encontramos conjuntos circulares, muchos de ellos vinculados posiblemente con algún palo vertical. Este famoso palo del palo volador en Papantla, bueno, aquí encontramos también estos espacios. Entonces, estos círculos, estos conjuntos de casas en torno a un centro, no solo nos habla de su vida doméstica, sino también de su vida religiosa. En culturas del occidente, tanto en Nayarit, Jalisco y en Guerrero, encontramos los primeros objetos de metal entre el 600 y el 800 después de Cristo. Es una tradición, es una tecnología que se está imitando de Sudamérica. Entonces encontramos una diversidad de objetos de metal, desde objetos utilitarios como agujas, como alfileres, como hachas, hasta objetos suntuarios y objetos para decorar el cuerpo, como collares, como narigueras, como orejeras, los famosísimos besotes. Los besotes son muy especiales porque los besotes son objetos, emblemas de élite, emblemas de poder que están portando los gobernantes tarascos. Conocemos la dinastía de los señores tarascos a través de la relación de Michoacán. Los tarascos constituyeron un imperio poderoso, un imperio que hizo frente a los mexicas. Los mexicas en su expansión hacia el occidente de México tuvieron unos rudos enemigos que fueron los tarascos y este imperio poderoso. Entonces los besotes eran emblemas de poder, pero también eran emblemas de estas relaciones políticas que portaban los señores tarascos y otorgaban de manera muy especial también a sus gobernantes locales. En cada visita al Museo Nacional de Antropología e Historia hay algo nuevo que podemos descubrir que nos puede sorprender, así como en cada capítulo de Todo, por eso no se pueden perder uno solo. Si quieren encontrarlos todos, están en nuestro podcast en iTunes o en nuestro canal en YouTube. Y si tienen algún comentario, duda o quieren enviarnos saludos, los esperamos en Facebook y en Twitter. Yo soy Alexia, esto es De Todo, nos vemos la próxima.